Hola, buenos días, profesor y compañeros. En este día les voy a hablar sobre los estudios técnicos de un proyecto. Mi nombre es María Rosa Cuello Mendoza. En primera instancia vamos a hablar de el tamaño y localización del proyecto. Se dice que el estudio técnico lo que busca es responder a los interrogantes básicos de cuándo, dónde, cómo y con qué producirá la empresa, así como diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea este un bien o sea un servicio. Tener en cuenta este significado es clave para poder así proseguir a los demás conceptos. El primer concepto del que hablaremos es tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto es la capacidad que debe instalarse para atender satisfactoriamente a la demanda de mercado objetivo y se expresa en volumen de producción o número de unidades que puede alojar, recibir, almacenar o producir una instalación o en un periodo de tiempo determinado. Debemos tener muy en cuenta que como proyecto, qué demanda podemos recibir para así no quedarle mal a la población y que el cliente o la persona receptora del proyecto se vaya satisfecho. Un ejemplo puede ser el tamaño de un proyecto hotelero se mide por el número de habitaciones construidas o instaladas. El segundo podría ser en proyectos mineros, el tamaño será la tonelada métrica tratada en la planta en un periodo determinado. Y el tercero sería la cantidad de kilos de carne obtenidos en un ciclo productivo, será la medida del tamaño de un proyecto ganadero. Factores que determinan el tamaño de un proyecto. Estos factores lo que nos indican son las razones por las cuales el proyecto no ofrece un mayor de número o servicios, entre las cuales se pueden destacar. El primero sería el tamaño del proyecto. Este factor está condicionado al consumidor, es decir, el número de consumidores o lo que es lo mismo, la capacidad de producción del proyecto. El segundo sería la capacidad financiera. Si los recursos son insuficientes para cubrir las necesidades de inversión, el proyecto no se ejecutará. Entonces, por eso este factor es muy determinante para que el proyecto tenga una buena evolución. El tercero sería la disponibilidad de insumos y materias primas. Se refiere a la provisión de materias primas o insumos que son claves para la realización del proyecto. Estos deben ser suficientes en cantidad y en calidad para cubrir todas las necesidades del proyecto. El cuarto sería problemas de transporte. Este hace referencia a las insuficiencias de medios de transporte de pronto que se pueden presentar para usos netamente del proyecto. Problemas institucionales. Cualquier situación que afecte de manera negativa al proyecto será un problema institucional. El, el, el siguiente factor podría ser las capacidades administrativas. Estas se refieren al potencial institucional y operativo que permite ir instrumentando los objetivos del proyecto. El antepenúltimo podría ser procesos tecnológicos, ya que el tamaño también influye y se da en función del mercado, de maquinarias, equipos de cómputo, porque el número de unidades de pronto son muy extensas y esto nos haría el trabajo más fácil. Y por último, problemas legales. Estos son muy importantes, debemos siempre tenerlos en cuenta, ya que esto es lo que nos hace comprender específicamente el procedimiento para la constitución legal de nuestro proyecto y también se refiere a que nosotros como empresas debemos seguir unas normas y unas regulaciones para no tener estos problemas legales y no que este factor no influya en nuestro proyecto. Bueno, ahora hablaremos de la localización del proyecto. Si bien es cierto, es el análisis de las variables, de los factores que determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo de costos. Esto es muy importante, la máxima utilidad
o el mínimo de costo. En general, las decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes. De hecho, algunas empresas solo la toman una vez en su historia. La decisión de localización no solo afecta a empresas de nueva creación, sino también a las que ya están funcionando. También en este ítem, la localización del proyecto, manejamos unos factores que influyen en esta localización. Las alternativas de instalación de la planta deben compararse en función de las fuerzas ocasionales típicas de los proyectos. Una clasificación concentrada debe incluir por lo menos los siguientes factores globales. El primero serían los medios y costos del transporte. Estos son muy importantes y hay que tenerlos siempre en cuenta. El segundo sería disponibilidad y costos de la mano de obra, cercanía de las fuentes de abastecimiento, factores ambientales, cercanía del mercado, costo y disponibilidad de los terrenos, es muy importante, topografía del suelo, estudiar bien los suelos, dónde vamos a hacer nuestro proyecto, estructura impositiva y legal, de esto hablábamos un poquito anteriormente, disponibilidad de agua, energía y otros suministros también es muy importante, ya que una parte donde no haya agua, donde no haya energía, pues nos va a dificultar todo, ya que tendríamos que pensar cómo llevar estos insumos, estos suministros para realizar nuestras actividades de una mejor manera. Comunicaciones es otro factor, ya que como todos sabemos, ahora las empresas también funcionan de manera virtual. Las comunicaciones es un medio que nos ayuda a acercarnos al cliente, a mostrar nuestros servicios, a dialogar de manera virtual con las personas que de pronto no pueden ir presencialmente, entre otras, y posibilidades de desprenderse de desechos. Esta localización del proyecto tiene un procedimiento de análisis para una buena localización. Al hacer el análisis se debe tener en cuenta el siguiente proceso. El primero, análisis preliminar. Este se trata de estudiar las estrategias empresariales y políticas de las diversas áreas. O sea, estudiar las operaciones, el marketing, cómo se van a llevar estos casos. La segunda sería estudio de disponibilidad de materias primas. Esta nos habla de las características de las materias primas, cómo están estructuradas en esa localidad y la distribución geográfica de cómo usaría esa materia prima. La otra sería estudio de mercado. El estudio de mercado está determinado por características de los productos, distribución geográfica, entre otras. Tarifas de transporte son muy importantes, posibles puntos de localización, distancia del transporte, determinación del tamaño de la planta, que también nos habla del volumen de la materia prima, el volumen del producto, determinación de los costos de transporte, entre otras cosas. El octavo sería preselección de puntos alternativos de localización. Estos son un conjunto de puntos de localizaciones candidatas para un análisis profundo. En este se puede rechazar aquellas que no nos llenan, no nos satisfacen completamente y o sea, teniendo en cuenta los factores que se hablaban anteriormente, que haya una existencia de recursos, que haya una disponibilidad de manos de obra, que haya una disponibilidad de agua, de energía, de comunicaciones, todas estas. La 9 sería otros criterios de selección, estos no pueden faltar. En esta se tratan los estímulos fiscales, las leyes, los reglamentos, las condiciones generales de vida, el clima que sea muy agradable, el clima que contribuya a la realización de este proyecto de una buena manera, entre otras. La 10 sería evaluación de alternativas, análisis detallado. En esta fase se recoge toda la información acerca de esta localización para medirla en función de cada uno de los factores considerados. Los factores fueron los que vimos anteriormente. Esta evaluación puede consistir en medida cuantitativa si estamos ante un factor tangible.
O sea, por ejemplo, el costo del transporte o en la emisión de un juicio en factor cualitativo, por ejemplo, el clima político. Podría ser un ejemplo cualitativo. Y por último, la selección de alternativas. A través de los análisis cuantitativos y cualitativos se comparan entre sí las diferentes alternativas y se escogen las mejores para así determinar una buena localización. En este recuadro quise como mostrarles los lugares en los que no se recomienda localizar una futura empresa dentro de una localidad. El primero, si vemos en la diapositiva, nos dice que son lugares incomunicados. Ya habíamos hablado que la comunicación es un factor muy importante. El segundo son lugares que no carecen de servicios básicos como aguas potables, drenajes, donde no se pueden estacionar vehículos, porque ustedes saben que muchas personas no van de pie o van en servicios públicos, sino que van en sus propios vehículos. Y si no se pueden estacionar cerca de nuestro negocio, pues eso impedirá de pronto una futura compra. Que carecen o poseen de pocos medios de transporte para los clientes, ese es otro inconveniente, porque ustedes saben que los clientes tienen que poder transportarse y todo eso. Demasiados escondidos donde de pronto una persona que vaya pasando no pueda ver nuestro logo, nuestro lema, el nombre de la empresa, no pueda ver nuestros productos, no pueda acceder a nuestros productos. El segundo tiene que ver muy con el anterior porque son lugares peligrosos de mala fama, donde uno le pensaría meterse por de pronto un posible atraco, un posible secuestro, cosas así, porque estamos en una situación en la que en el país se puede ver de todo. Catalogados como susceptibles a contingencias ambientales y naturales, lugares donde haya mucha peligrosidad natural, ambiental, volcanes, cosas que puedan hacer, cosas como estas que pueden hacer erupción en cualquier momento, y así, y no se pueda hacer una empresa o localizar una empresa ahí dentro de esos lugares. El segundo es la selección y especificación de los equipos. Bueno, esto es muy importante ya que en esta nos habla sobre la base de la capacidad de la planta a instalar o el proceso tecnológico seleccionado o el proceso tecnológico seleccionado. En esta se establecen los requerimientos de maquinaria y equipos, productividad, auxiliares, sus características técnicas, la vida útil, precio unitario, costos de instalación. Además, también se deben analizar la disponibilidad de servicios de mantenimiento y la facilidad de adquisición de repuestos, ya que de pronto son máquinas que muy poco tiene técnicos quien les haga un buen mantenimiento, son máquinas que el día que se dañan, pues no las podemos utilizar más o no podemos así acceder tampoco a unos repuestos que nos puedan facilitar el arreglo de dicha máquina. También sería como muy malo comprarlas porque ajá, tendremos ese problema. La maquinaria es muy importante en este caso, maquinaria es muy importante en este caso, ya que estos son los elementos y artículos materiales que se requieren para desarrollar el proceso de producción o prestación del servicio y su selección se debe hacer teniendo en cuenta aspectos como características técnicas. Estas nos hablan del acondicionamiento, accionamiento, capacidad, velocidad, operación, simultaneidad, confiabilidad, modulidad y rasgos espaciales. El costo, la adquisición, si podemos adquirirlas por medio o sea, de lo que tengamos de dinero, nuestro personal, nuestros materiales, instalación, extensión y operación. Atención de proveedores. Esta nos habla del adiestramiento, el mantenimiento, la simulación, la demostración, la prueba, la entrega y sobre todo la garantía. ¿Por qué? Porque muchas máquinas de pronto al mes, a los 2 meses nos pueden sacar la mano, no por el mal uso de nosotros, sino por de pronto un problema a la fabricación y todo eso. Entonces, por eso es muy importante que las máquinas o los elementos cuenten con una garantía. El comportamiento de esta maquinaria, su vida útil, la carga de trabajo, la capacidad instalada y el requerimiento especial.
La calidad de la maquinaria y equipo debe medirse bajo parámetros que permitan satisfacer la necesidad de producción. Como tercer artículo tenemos identificación de necesidad de mano de obra. Bueno, se debe hacer una descripción detallada de los insumos principales y secundarios, indicando en estos el nombre, la unidad de medida, cantidad necesaria, calidad mínima exigida, proveedores, precios y sobre todo disponibilidad, teniendo en cuenta que los productos se van a fabricar, la tecnología que se utilizará y el equipo, y teniendo en cuenta los productos a fabricar, la tecnología que se utilizará y el tipo de maquinaria. Se deben cuantificar los volúmenes y especificar características de las materias primas e insumos requeridos anualmente. Esto se hace en consideración a las especificaciones técnicas del producto a elaborar y el programa de producción previsto, y con los coeficientes técnicos respectivos que respalden dichas. El cuarto nos habla de los procesos de producción y del proyecto. Esta descripción del proyecto nos habla de los servicios y nos las define de la forma de que una serie de insumos se transforman en productos o servicios. Esto nos habla directamente de la actividad del proyecto. Mediante la participación de una determinada tecnología que combina mano de obra, maquinaria, métodos en específico y procedimientos de operación. Esta nos habla de la recesión de materiales, que haciendo su contabilización, inspección y verificación y comprobando las cantidades y cualidades de estos materiales. Nos habla del almacenamiento, ubicándolo en el área destinada para tal fin, separándose y calificándose para facilitar su manejo y control. Nos habla de un corte, dependiendo de los moldes, nos habla de un pegado que pueda incluir el punzado, roscado, enderezado, ensamble, de acuerdo al tipo de proceso. Acabando la inspección, acabando, nos pide una inspección que consiste en el detallado o pasos adicionales para proceder a la verificación de este producto, para hacer un control de calidad que permita dar el visto bueno. Y por último, el almacenaje del producto, llevándose a donde sea necesario o al almacén de productos terminados debidamente clasificados. Muchas gracias.